tardes a todos y bienvenidos a la segunda conferencia con motivo del aniversario, del 175 aniversario de la fundación del Casino de Murcia. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Cartagena, arquitecto especialista en edificación y urbanismo, máster en patrimonio arquitectónico. Él está especializado en la restauración de bienes culturales de interés cultural en Vic y, entre otros edificios históricos, tiene en su haber pues, la restauración del Monasterio de los Jerónimos, la de la fachada, cúpula y cubierta de la Iglesia de Jesús, donde también hizo la musealización del Belén napolitano, la restauración integral de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de la Unión, la de San Andrés de Mazarrón. El conjunto arqueológico es redactor del plan director del conjunto arqueológico de San Esteban, también la iglesia de San Juan Bautista de Alquerías, la Casa Torre de la Alcaina, la iglesia de San Lorenzo, el anexo de la iglesia de San Lorenzo de Murcia, la ermita del Pilar, que además ahora se ha rehabilitado como sede de la Real y muy ilustre Cabildo Superior de Cofradías, la restauración de la sede de la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate, de la iglesia de San Juan, la reparación y mantenimiento y conservación de las fachadas y cubiertas interiores de la iglesia de Verónicas de Murcia, la restauración del tramo de muralla de la calle del Pilar, número 9 de Murcia, la del edificio histórico de la calle Saavedra Fajardo y, por supuesto, el Real Casino de Murcia, en donde además pues, obtuvo una serie de premios, como el Premio a la Calidad de la Edificación de la Comunidad Autónoma de la Región, el Premio Palomas de Turismo, otorgado por la Escuela de Turismo de la Universidad de Murcia, y premios TLM de la revista Tribuna La Muralla por la espectacular recuperación de este edificio histórico. Por último, ha restaurado también el conjunto monumental de Santo Domingo de Lorca. Bueno, pues creo que después de esta presentación y de un resumen de su amplio currículum, les dejo con su ponencia de hoy. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Loreto, por tus palabras excesivas. Entonces, en principio, estamos aquí reunidos dentro de lo que son el ciclo de... ¿No se oye? Bueno, ¿me oís mejor ahora? Bueno, estamos ahora aquí dentro de lo que es el ciclo de conferencias dentro del 175 aniversario del Real Casino de Murcia. Pensemos que ya tenemos 175 años desde que se fundó. Entonces se ha decidido hacer una serie de eventos, como es una exposición, una serie de conferencias, y esta es una de ellas. Y a mí me ha tocado hablar pues, de lo que se supone que sé, que es un poquito de la evolución histórica de este edificio, que tuve el honor de restaurar. Vamos a dividir la conferencia en varias partes. Primero, una cosa que sería una introducción en el contexto histórico para que sepamos qué es lo que pasa y por qué pasa esto. Lo segundo, una reordenación de la manzana, y esa reordenación surge por una serie de circunstancias que se van a dar. Y por último, la ampliación definitiva, que es el casino que conocemos hoy. Entonces, estas tres partes las hemos marcado así, que el primer índice sería un poco histórico, social, económico, porque tenemos gente aquí que sabe más de ese tema y que dará una conferencia. Después, la segunda parte, que sería la influencia de reordenación de la manzana y las condiciones higienistas que surgieron en aquella época. Y, por último, la ampliación definitiva, que es lo que conocemos hoy. Vamos a empezar un poco. Aquí decimos que nunca ha surgido un estudio de lo que es la planta del casino, y así por eso esta conferencia encaja perfectamente con esa definición nueva que queremos darle a esta charla. Entonces, este es el casino que conocemos todos hoy. Ahí está la plantita, que es fruto de la restauración que se hizo en el 2015, y estas son las salas que conocemos todos, por las que hemos paseado. Pero, ¿cómo era antes? ¿Cómo empezó? ¿Cómo surgió esta idea, tanto a nivel social como a nivel arquitectónico? Y ese es el objeto de esta pequeña charla. Un poco hablar de lo que lo motivó, qué circunstancias surgieron y la evolución que tuvo. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña introducción histórica, que es cómo es el siglo XIX en su primera mitad. Pensemos que ya han terminado las guerras napoleónicas, ya se ha ido Fernando VII, y entonces la sociedad ya tiene, como ya dijo el otro día en la conferencia Juan Antonio Mejías, que tiene un ímpetu, sobre todo la clase nueva que surge, que es la burguesía. Surgen una nueva forma de relacionarse, nuevos espacios que tienen que generarse,
para esa socialización y esa forma de entenderse. Y surge algo que no se conocía antes, que era un ocio para que esta sociedad diera una motivación a su clase, a su estatus, para que se supiera quiénes son y por qué son así. Y surgen alternativas lúdicas a lo que había actualmente. En aquel entonces surgieron, en esa representación y actividades lúdicas de la burguesía, una serie de entornos que aquí en Murcia se dan, y estos son ejemplos de aquí de Murcia, para esa forma de relacionarse esta nueva clase social que es la burguesía, que cada vez surge con mayor ímpetu. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí he puesto una serie de cosas, como son, aquí vemos las calles principales para pasear, parques y jardines, bailes, que los bailes normalmente en aquella época no había un espacio de un club, por decir así, para bailar. Y entonces pues, se hacían en pequeños palacetes o en zonas que se alquilaban o en locales, pero siempre eran privados. Después habían tertulias que se localizaban, por ejemplo, en las Cuatro Esquinas o en las reboticas, como decimos aquí, cafés, espectáculos taurinos, circos estables, nos acordamos todos del Teatro Circo, grandes teatros, que aquí es el Teatro Infantes, que después fue el Teatro Romea. Y van surgiendo una serie de sitios donde la sociedad converge. Esta sociedad, como vamos a ver, ¿qué es lo que demanda? Demanda, primero, demostrar cuál es su estatus, que eso es fundamental. Y para ello marca una nueva tipología de edificios, en los cuales, como son gente con medios económicos capaces de poder contratar a arquitectos conocidos, el diseño tiene que ser funcional para que pueda haber una sociedad que pueda promoverse, funcionar y darle salida, y siempre se busca un afán de notoriedad. Pensemos que muchos edificios de esta época no se corresponden los materiales con el aspecto. Por ejemplo, el Teatro Romea, la parte de arriba es toda de zinc y parece que es de piedra. O sea, que lo que se busca muchas veces es el quiero y no puedo, pero hay que marcar ese estatus. Y por último, hay que decir que gran parte de estos edificios, muchos fueron efímeros. Aquí tenemos, por ejemplo, el Recreative Garden, que tuvo mucho éxito en aquella época. Pero en Murcia, ¿qué queda de aquella época? Pues quedan 4 edificios, que son estos 4 que tenemos aquí, que es el Coso de la Condomina, queda el Teatro Circo Villar, el Teatro de Infantes, hoy Teatro Romea, después del incendio, y el Casino de Murcia. Ahora vamos a ver cuándo surgen y por qué surgen dentro de esta necesidad que se va teniendo en la sociedad los casinos. Ah, bien. Yo creo que así se verá mejor, ¿no? Bien. Seguimos. Entonces, a partir del siglo XVI surge en Italia una serie de espacios que son pequeños palacetes, que son pues, espacios para recogerse, pero sobre todo son de la nobleza. Por ejemplo, tenemos en Italia un montón de unas villas pequeñas italianas, la Villa Borghese, en fin, que siempre habían una serie de reuniones en las que se unían, hablaban, charlaban y pasaban el rato. En Madrid se dio con posterioridad y todos hemos visto, por ejemplo, el casino o el Palacio de la Duquesa de Osuna, que es maravilloso, pero era un sitio de reunión. Esto habría que entenderlo como los primeros casinos, que son casinos áulicos. Hay que pertenecer a esa clase o ser invitado. Digo ser invitado recalcándolo porque eso es una de las cosas que la nobleza demandaba, tener un derecho, no tener que ser invitado. Entonces la burguesía genera estos nuevos espacios, antes eran los áulicos de la nobleza, ¿y qué busca la burguesía? Pues en principio busca edificios ostentosos para marcar su clase, asemejarse en lo posible, dado que tienen capacidad económica, a la antigua nobleza, que ya va de capa caída después de caer Fernando VII. Y después buscan que el tiempo de ocio les sirva pues, para marcar su clase y unirse, tener conversaciones, lecturas, juegos, conciertos, en fin, actividades. Entonces, ¿qué es una cosa muy importante que buscaban? No es lo mismo que te inviten a un casino o que te inviten a una tertulia, puesto que tú tienes que moverte, si estás invitado por un protocolo, a tener un derecho. Un derecho en tanto que hay unos estatutos, en tanto que se paga una cuota y en tanto que hay un edificio que en una parte te pertenece. Por tanto, lo que se buscaba era, lo que hemos marcado aquí, la libertad. O sea, tener capacidad para decidir incluso en qué se va a celebrar. Por ejemplo, lo que tenemos aquí hoy en día. Estos serían los casinos decimonónicos, que básicamente son casinos de la burguesía. Aunque muchos, por ejemplo, aquí ha habido presidentes del casino que han tenido títulos de nobleza, pero siempre buscando esta nueva trayectoria.
Después, aquí, ¿qué pasa en Murcia? Ya lo dijo Juan Antonio Mejías el otro día en su conferencia, pues aquí es un poco una pincelada de lo que él dijo. En 1847, López Somalo funda una asociación que es el Casino de Murcia. Aquí tenemos el Diario de Murcia, que salió su primer discurso. ¿Y qué ideas fundamentales tenía en el casino? ¿Qué es lo que hoy en día sigue funcionando aquí? Pues es un espíritu de asociación. Nunca se buscaban cuestiones políticas o religiosas en las discusiones, aunque siempre se hablaba de eso. Estrechar relaciones amistosas entre hijos, eso significa marcar la clase. Luchar con los inconvenientes y obstáculos que proveyeron los que coincidieron en el proyecto. ¿Eso qué quiere decir eso? Que muchas veces han surgido problemas y entre unos y otros pues se ayudan para solventarlos. Y ha de venir a ser la gloria de la ciudad. Siempre buscan darle caché a la ciudad en la que están imbrincados. Ahora vamos a ver las sedes. Ya tenemos el casino fundado, sabemos en qué año se funda. Ahora vamos a ver qué evolución ha tenido y qué sedes han ido surgiendo donde ha tenido el casino su lugar. La primera de ellas fue en 1847, el año en que se fundó, que era el edificio de la calle Jabonerías, que era la casa particular del presidente. La calle Jabonerías, todos sabemos cuál es, y era el edificio del Marqués de la Corona. Al poco, como tenían capacidad económica, alquilaron un edificio que aquí veis, o ven ustedes, que es el Hostal Madrid, Hotel Madrid. Y aquí tienen un patio, era un edificio que estaba alquilado y dada su configuración de patio central con galerías y salas abajo, era idóneo para la asociación, puesto que las tertulias se podían tener en salas y lo que serían eventos se podían dar en el patio. Pero surgió un problema. El problema fue en el año 1852, el 20 de abril, porque el marqués de Vado, propietario, sube de una forma, por decir así, sorprendente, el alquiler y pone una serie de condicionantes para el casino, como era quitarles unas habitaciones de la parte de arriba, que las sacaba del contrato porque las necesitaba para almacenar cosas. Ante esta situación, como hemos visto que eran personas con capacidad económica, lo someten a votación y deciden comprar algo. Entonces, don Miguel Andrés Estárico propone adquirir una serie de propiedades que estaban en el entorno, en la calle Lucas y que daban por detrás a la calle Montijo. Esta propiedad fue el embrión de la sede. Ahora la veremos en planta dónde están y cómo fueron creciendo. Aunque siempre el afán que tuvo la sociedad casino fue salir a la calle Príncipe Alfonso. Pensemos que la calle Príncipe Alfonso, como ahora veremos, era una de las más importantes de Murcia y todo el mundo que tenía cierto caché quería que su fachada o su entrada diera allí, como aquí pasó. Vamos a ver cómo fue variando el tejido urbano hasta configurar la manzana actual. Aquí tenemos Murcia, todos sabemos que es una ciudad islámica. Aquí sería el Alcázar Quibir, aquí estaría más o menos donde está la mezquita Aljama, que sería la catedral, y vemos como aquí hay una maraña de calles, y aquí se ve una calle estrechita. Vamos a ver qué calle es esa. Después, aquí tenemos la trama árabe del casino. Entonces, después del pacto de Alcaraz, en 1243, Murcia pasa a ser de la corona de Castilla. Y entonces los pobladores de Murcia se rebelaron y tuvo que venir Jaime I en el año 1266 a recuperarla en nombre de su yerno. Y entonces lo que hizo, que viene aquí, que es el repartimiento de la ciudad, la dividió en barrios por propiedades. Y entonces surgió la calle Trapería, que es una calle de nueva apertura que va desde la catedral hasta la puerta que tenían, donde está ahora la calle, la plaza de Santo Domingo. Esa calle, al configurarla de esta forma, quedan restos de manzanas que ya veremos cómo fueron anexándose al casino, puesto que si se hace una línea recta en un trazado irregular, quedarán zonas estrechas, zonas irregulares, y todo eso tuvo que ir incorporándose a lo largo del siglo XIX. Vamos a ver. Entonces, en ese siglo XIX, que ya vamos viendo que ya va avanzando, surge una serie de condiciones higienistas y transformaciones urbanas que lo que buscan es la salubridad. Pensemos que Murcia en el año 1830 pues debía ser una ciudad angosta, en mucha parte sin asfaltar o sin empedrar, con múltiples recovecos que daban muchos problemas. Y entonces surgieron una serie de normativas y ordenanzas que lo que buscaban eran el adoquinado de las calles, embellecimiento de fachadas, algunas estarían en ruina,
Clausura de callejones sin salida. Pensemos que la trama árabe siempre tiene una cosa que en Murcia la conocemos como azucaques, que son calles que van al fondo de manzana, son privativas y la propiedad es de todos los que dan a esa entrada. Entonces, una de las normas se dijo que se podían amortizar esas calles si tú eres propietario de todas las del contorno, como pasó aquí con el pasaje. Después, eliminación de obstáculos escombros, demolición de edificios ruinosos y alineación, que esto es muy importante, y ampliación de calles. Esto fue refrendado en la norma de 1845. Vamos a hablar de dos planos fundamentalmente en la evolución de la manzana. El plano topográfico de 1821, que tenemos la mala suerte que tiene un roto justo en el casino, que es esto, y el plano de Fargas, que es el de 1896. La charla que vamos a dar va a ser la evolución de uno al otro. Entonces, si vemos aquí este plano, vemos que ya este plano, que es el topográfico, marca una serie de nuevas alineaciones que el ayuntamiento tiene o quiere o pretende llevar a cabo. Fijémonos aquí, un resto de esas manzanas estrechitas que se va viendo es esta. Esta sería la calle antigua y posteriormente se hizo la trapería, con lo cual quedaba este recodo de manzana. Y a lo largo de la trapería se ha ido amortizando, pero había muchas. Pensemos la que está al lado de los soportales, que hay una calle muy estrechita. Pues eso es el motivo, que se abrió una calle en medio. Después tenemos que pasar desde este plano, que es el de 1821, a este, que es el de García Faria, que es el de 1886, que es el final, por decir así, del siglo XIX, cómo está el casino. Y después hablaremos, como última parte, de la incorporación de la salida a la calle Príncipe Alfonso. ¿Qué fue la primera afectación de esas normas higienistas que tuvieron en la manzana? Pues lo primero sería el mordisco este que daba al callejón del taller, que es este, que se pudo incorporar. ¿Qué sería lo segundo? Vemos que, aunque está mal dibujado aquí, se corresponde con el que está aquí a la derecha, que es el callejón que daba, que era un azucaque, a lo que es hoy la galería que va hacia el norte. Esta galería que va hacia el norte es la que ha dado el motivo de que el casino tenga galerías internas, porque era una calle interior. ¿Qué otra cosa surgiría? La alineación que decíamos que era fundamental, que es la incorporación de estos restos de edificios que ya veremos que incluso en la trama de las cimentaciones queda remarcada. Y por último, vemos que el callejón del taller, que hoy no existe nada más que el trocito por donde podemos entrar por la puerta lateral, también se incorporó a la manzana. Vamos a ver cómo es este proceso. Aquí tenemos el plano consabido, que es el de 1896, y entonces el núcleo inicial fueron las dos primeras propiedades que se compraron, que son estas dos que se ven aquí. Con lo cual ya podemos admitir o conocer que la parte más antigua del casino es la parte que da al salón de baile y a la calle Lucas, que también se puede, para los que saben distinguir lo que es arquitectura de una época y de otra, que es las trazas más antiguas. Después hubo una segunda etapa con una serie de ampliaciones que se compraron varios solares, que ahora las veremos dibujadas en planta, pero que se fueron desarrollando y ejecutando con posterioridad. Unas de una manera y otras.